Bien, muchachos, vamos a continuar con el tema de ecología para poder resolver las preguntas que tenemos en la separata. ¿Ya? Profe, Y dime. no entendí, una pregunta, no entendí por qué era que yo comía el pollo y el pollo venía de la semilla, porque era segundo nivel trófico. Si yo estoy comiendo carnívoro, está comiendo, no, carnívoro está comiendo, o No te sea, animal escucho, está comiendo animal. no te escucho bien, se oye entrecortado. El Ahora, ejemplo que... ahora, ahora, Sí, a ver, dime. no entiendo por qué es de lo del pollo, luego la semilla, eso de que comía, porque era cuarto nivel trófico, sí. Si es, no, porque era segundo nivel trófico si este animal, o sea, está comiendo animal. Ya, lo que pasa que cuando puse el ejemplo del ser humano, dije de que si el ser humano consume un pollo, ¿no? ¿Qué nivel estaría ocupando? Estaría ocupando, en este caso, el pollo se alimenta de los granos, ¿no? Que son semillas de plantas. Por lo tanto, la semilla de planta vendría a ser el productor que sirvió de alimento al pollito o al pollo. Y el pollo se comió a la semilla. El pollo vendría a ser el herbívoro que estaría ocupando el segundo nivel trófico. Y el ser humano, ¿no?, que se come al pollo, estaría ocupando, en este caso, el tercer nivel trófico. Pero Ay, seríamos consumidores de tipo secundario, consumidores secundarios. Porque el pollito sería consumidor primario, ya que se alimentó del grano de semilla de la planta. ¿Me comprendes? sí, gracias. Ok, muy bien. Vamos a explicar ahora los eh, ciclos biogeoquímicos. ¿Ok? Los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué cosas son los ciclos biogeoquímicos? Son los procesos naturales, ¿no?, que ocurren en los ecosistemas con la finalidad de que los elementos y moléculas circulen de los seres vivos a los ecosistemas y de los ecosistemas a los seres vivos. Los ciclos biogeoquímicos permiten un reciclamiento o un reciclaje de los elementos y moléculas que forman parte del ecosistema, ¿ya? Vamos a encontrar dos tipos de ciclos biogeoquímicos: los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. ¿Cuándo se dice que un ciclo es gaseoso? Cuando la atmósfera es la reserva esencial del elemento. O sea, cuando el elemento circula por el ecosistema, pasa a los seres vivos y regresa a la atmósfera, ¿ya? Por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, etcétera. Son ciclos gaseosos porque los elementos y moléculas regresan a la atmósfera. En cambio, los ciclos sedimentarios son ciclos en donde los elementos o moléculas se almacenan en forma de sedimento sólido, ya sea en el ecosistema terrestre o en el fondo del ecosistema acuático, que puede ser el mar, ¿no?, o una laguna. Aquí tenemos como ejemplo a los ciclos del fósforo y al ciclo del azufre. Vamos a ver cada uno de estos ciclos para que tú te des cuenta cuál es gaseoso y cuál es sedimentario, ¿ya? ¿Cómo avanzo? Acá. Ya. A ver, este ciclo, por ejemplo, es un ciclo gaseoso. El ciclo del agua aquí no lo conoce, desde chiquito nos han enseñado esto en el jardín, ¿no? Sabemos que
en nuestro planeta hay diferentes ecosistemas acuáticos, como los océanos, las lagunas, los lagos, los ríos, y todos esos cuerpos de agua van a recibir radiación solar y, como están formados de agua, van a pasar a un estado de vapor, o sea, va a haber una evaporación del agua, el agua contenida en los océanos, por ejemplo. Esta agua que se evapora a nivel del aire se va a enfriar y va a pasar por un proceso de condensación. Esa agua contenida en la atmósfera que viene de un proceso de condensación va a precipitar bajo la forma de lluvia, ¿ok? Quiere decir que de estado gaseoso ha pasado ¿a qué estado? Líquido. Comienza a llover y esa agua va al mismo lugar de donde salió, al mar o al cuerpo de agua que se calentó. Pero también va ¿a dónde? Esa lluvia va al suelo y penetra el suelo, se filtra en el suelo. Y esa agua filtrada que hay debajo del suelo regresa, se descarga por vía subterránea y regresa al mar. ¿Ok? O se almacena en cuerpos de agua para poder generar agua potable, para poder limpiarla, ¿no? Y utilizarla para el consumo humano, ¿no? Como es el caso de nosotros. Nosotros usamos el agua potable, pero el agua potable viene de un tratamiento a partir de las aguas de los ríos. El río Rímac es el río del cual nosotros sacamos el agua, ¿no? Tú dirás, pero profe, ese río es totalmente cochino, asqueroso, ¿no? Tiene un montón de protozoarios, bacterias, pero hay una planta de tratamiento de Sedapal que está en la Tarjea, que pasa por una desinfección bien exhaustiva para quitar todos los contaminantes y llevarlo a tu casa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esa agua que llega nuevamente al océano? Se calienta por el sol y se evapora y se condensa y llueve otra vez. Quiere decir que el agua está regresando a la atmósfera bajo la forma de vapor y sigue su ciclo. ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclo hidrológico del agua. Ciclo hidrobiológico. ¿Ya? Por eso el agua es importante. Ahora, el otro ciclo es el ciclo del carbono. Esta plantita que está acá va a captar carbono del aire, pero el carbono en el aire se encuentra bajo la forma de un gas conocido como dióxido de carbono, CO2. ¿Para qué necesita la planta carbono? ¿Te acuerdas que te dije? Necesita el carbono para poder fabricar sus propias moléculas orgánicas. ¿Ok? O sea, con el carbono la planta puede fabricar nutrientes. Nutrientes ricos en carbono como proteínas, carbohidratos, aceites. Así es. Si este animal de aquí, mamífero, se come esta planta, si este herbívoro se come esta planta, ¿qué se está llevando? Se está llevando los nutrientes ricos en carbono que la planta ha fabricado por fotosíntesis. Quiere decir, muchachos, que ahora el carbono ¿a dónde va a pasar? Al animal que está acá. ¿Me entiendes? Y ese animal va a digerir esos nutrientes ricos en carbono y por un proceso de respiración va a liberar dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera. Y esto se repite otra vez, ¿correcto? ¿Ya? Nuevamente se repite el ciclo del carbono. Por otro lado, existen también bacterias en el suelo, que son los descomponedores, los microorganismos descomponedores, que van a descomponer los restos orgánicos de esta planta,
¿no? Porque esta planta también puede morir, se puede marchitar, ¿no? Y sus restos orgánicos van a ser descompuestos por estas bacterias. Al ser descompuestos los restos orgánicos de esta planta por estas bacterias, ¿no? ¿Qué cosa se va a formar? Gases. Y uno de esos gases va a ser también ¿qué? El CO2. Mediante el proceso de respiración normal de las bacterias, también se libera el CO2. Quiere decir que el carbono otra vez está regresando a la atmósfera. ¿De acuerdo? Bien. Los hongos, los champiñones, ¿no? Que están o que viven en los suelos, en los bosques, en los árboles, también liberan CO2 cuando hacen su proceso de respiración, ¿no? Y captan nutrientes disueltos en el suelo que provienen de las plantas. Y también ellos se alimentan de carbono y liberan CO2 a base de carbono. ¿Ya? Esto es el ciclo del carbono. ¿Qué tipo de ciclo es? Un ciclo atmosférico. ¿Ya? El siguiente ciclo es un ciclo un poco más complejo, ¿ya? Pero lo podemos explicar sin ningún problema para que tú me lo entiendas. El gas nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que se encuentra en la atmósfera bajo la forma de gas, ¿ya? Nitrógeno gaseoso, N2. Este nitrógeno atmosférico va a ser captado por las bacterias que viven en el suelo y en las raíces de estas plantas. ¿Por qué? Porque van a captar ese nitrógeno y lo van a metabolizar y se lo van a dar a la planta, ¿ya? Ya que la planta no puede captar directamente el nitrógeno del aire. Profesor, ¿y por qué necesita la planta captar nitrógeno del aire? Porque necesita formar sus moléculas o sus proteínas ricas en nitrógeno. Entonces, de esa manera, ella va a poder formar proteínas. Si no tiene nitrógeno, no puede formar proteínas. Entonces, las bacterias que están en el suelo le dicen a la planta: yo te doy nitrógeno, pero tú me das un lugar donde vivir en tu raíz. Entonces la planta dice: ya, bacán, de acuerdo, vive en mi raíz, tú me das nitrógeno, pero no nos separamos, vivimos juntos, muy bien. Esa relación entre la planta y las bacterias se llama simbiosis mutualista. Es una relación entre dos especies que se benefician mutuamente. Entonces la planta recibe el nitrógeno de la bacteria y está feliz y comienza a fabricar sus proteínas. Y viene este roedor y se come a la planta. ¿Qué se lleva de la planta este animal? Se llevará las proteínas que la planta ha fabricado, que tienen nitrógeno también. Pero este animal puede eliminar sus heces, su orina en el suelo, y esos desechos de este animal van a parar al suelo. Esos desechos de este animal contienen también moléculas orgánicas ricas en nitrógeno. Las plantas también pueden morir, se marchitan, se pudren y sus restos orgánicos van al suelo. Y esos restos orgánicos también son ricos en nitrógeno. En el suelo vas a encontrar a las bacterias y hongos descomponedores que van a transformar la materia orgánica de este animal y los desechos de las plantas en amonio. Y el amonio es una molécula rica en nitrógeno. ¿Cómo hacen los descomponedores para transformar los desechos de estos organismos ricos en nitrógeno en amonio? Realizando un proceso conocido como amonificación. ¿De acuerdo? Luego, las bacterias del suelo, conocidas como nitrificantes, convierten el amonio
en nitrito, otro compuesto que tiene nitrógeno, por un proceso llamado nitrificación. Y el nitrito se convierte en nitrato gracias a otras bacterias nitrificantes. Y ese nitrato es asimilado por las plantas, ¿de acuerdo? Para fabricar proteínas. Y otra vez se repite el ciclo. Pero gran parte del nitrato también es metabolizado por otras bacterias que hay en el suelo que se llaman las bacterias desnitrificantes. Estas bacterias desnitrificantes convierten el nitrato en gas nitrógeno. Y nuevamente el nitrógeno se encuentra en la atmósfera bajo la forma de nitrógeno gaseoso. Y se repite nuevamente el ciclo. Quiere decir que el nitrógeno, profesor, está regresando a la atmósfera, al aire otra vez. Así es, está volviendo. Entonces, ¿qué ciclo es este? Es un ciclo atmosférico. Quiere decir que los tres ciclos que te acabo de explicar, ¿qué son? Ciclos atmosféricos. Entonces, vamos a explicar otro ciclo, pero que sea sedimentario, como este que está acá. ¿Lo ves? El ciclo del fósforo. Si te das cuenta, a diferencia de los otros ciclos, el ciclo del fósforo no es atmosférico. Fíjate acá. El fósforo existe en el suelo bajo la forma de mineral fosfato. Forma parte de las rocas del suelo, ¿ok? Y el ser humano puede explotar, ¿no?, los yacimientos principales de estas rocas fosfatadas para extraer el fósforo y fabricar fertilizantes ricos en fosfato y colocarlo en el suelo. Cuando llueve, el agua disuelve el fosfato y el suelo se llena de agua con minerales de fósforo. Y esto es absorbido por las plantas y los cultivos. Las plantas o cultivos utilizan el fosfato para poder producir moléculas, como por ejemplo el ATP, como por ejemplo sus ácidos nucleicos. Para eso necesitan las plantas el fósforo. Pero también las plantas que están acá sirven de alimento a muchos animales herbívoros como estos que están acá, ¿no? Vaquitas, ovejitas, caballitos, ¿ya? Al consumir a las plantas ricas en fosfato, estos animales también se llevan el fósforo. Y el fósforo está pasando de las plantas a estos animales. Si estos animales defecan, orinan o se mueren, sus excretas o sus restos orgánicos ricos en fosfato se van a quedar acumulados en el suelo, se van a quedar sedimentados, ¿ya? No van a regresar a la atmósfera. Entonces, ¿qué sucede? Estos fosfatos sedimentados en el suelo pueden bajar a los océanos, van al agua y se sedimentan también en el fondo marino. Luego, por un proceso de afloramiento de aguas profundas, el fosfato asciende a la superficie y sirve de alimento a las algas, o sea, al fitoplancton, y el zooplancton se alimenta del fitoplancton, y los peces que hay ahí, los cardúmenes, se alimentan del zooplancton, y comienza la transmisión de fósforo a nivel de los peces. Estos peces
¿no?, que se alimentan de plancton o de zooplancton, se llevan el fósforo a sus cuerpos, lo utilizan para fabricar sus moléculas y luego liberan sus desechos al fondo marino, donde se encuentran las bacterias descomponedoras que, como su nombre lo dice, van a descomponer o degradar el o los nutrientes o moléculas ricas en fosfato. Y el fosfato se comienza a sedimentar nuevamente en el fondo marino. No regresa, ya no viene a la atmósfera o al aire. ¿De acuerdo? Bien, ¿me has entendido este ciclo? ¿Te das cuenta por qué es un ciclo sedimentario? Y te das cuenta por qué los otros ciclos son ciclos atmosféricos, ¿no? Entonces, esa es la explicación de estos ciclos. Lo que te acabo de explicar son los ciclos biogeoquímicos. Esto ocurre de manera natural. Cuando nosotros contaminamos el ambiente, estamos básicamente pues interfiriendo con estos ciclos biogeoquímicos que son importantes para los organismos. ¿Ya? Vamos a ver ahora otros factores bióticos del ecosistema y uno de ellos es la relación interespecífica. ¿Qué cosas son las relaciones interespecíficas? Vienen a ser relaciones que se dan entre seres vivos de especies diferentes, o sea, entre dos organismos de diferente especie. Aquí en la imagen estamos observando una leona que está correteando o persiguiendo a una cebra que va a ser su almuerzo. Y ahí hay una relación entre dos especies. La leona es la cazadora y la cebra es la presa. Ay, qué pena, ¿por qué la va a perseguir? ¿No le da pena? No, es que en el mundo natural, en el mundo salvaje, silvestre, los animales tienen que sobrevivir. Y la única manera de hacerlo, en muchos de ellos, porque su nicho ecológico es ser carnívoro, es cazar a otros animales. Pero van a acabar con la especie. No, porque justamente las cebras también se reproducen y forman más cebras, ¿no? Todo tiene un equilibrio, ¿no? Inclusive, este alimento que caza la leona no se lo come sola, se lo lleva a su familia, a su manada, a sus crías, ¿no? Incluyendo el león, que es el que come primero a veces, ¿no? Porque él es el macho alfa de la manada. Él no caza a las presas. Las que hacen el trabajo son las hembras, ¿no? Las leonas. ¿Ya? Por eso dicen, cuando una mamá defiende a sus hijos, eres como una leona, ¿no? A toda costa. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿qué tipo de relaciones interespecíficas vamos a ver? Acá tenemos una lista. Tenemos 8 relaciones interespecíficas. ¿Ya? Empezamos con la primera. La más fácil. Se llama neutralismo. El neutralismo es una relación interespecífica donde dos especies conviven en un mismo ecosistema, pero no se perjudican entre sí, pero tampoco se van a beneficiar entre sí. Aquí en la foto veo una jirafa con una cebra, ¿no? Es una fotito montada porque en realidad pues no hay cebras que se suban a las jirafas para ver, ¿no?
salvo de repente en Madagascar, pero esa es otra cosa. Aquí la relación es neutral porque estos dos animales son herbívoros, ¿no? Viven o conviven en la sabana africana, pero no se hacen daño uno al otro. La cebra no se va a alimentar de la jirafa, ni la jirafa se va a alimentar de la cebra. Cada uno permanece con su nicho ecológico sin ninguna alteración. Acá tengo otro, un ecosistema marino, litoral. Veo aquí un lobo de mar, está dormidito, y unos cangrejitos por acá. Los cangrejos hacen su nicho ecológico, el lobo de mar también, pero no se perjudican ambos, ni tampoco se benefician. Entonces mantienen una relación netamente neutral. Entonces, en un neutralismo no hay beneficio ni perjuicio para ninguno de los dos organismos. Las dos especies son o viven independientes una de la otra. ¿Ya? Ahí en el ejemplo hemos puesto la lombriz de tierra y un insecto, ¿no? Cada uno vive por separado. La siguiente relación es la relación mutualismo. Es una relación en donde cada especie, para poder sobrevivir, necesita crecer y reproducirse. Para poder crecer y reproducirse, para poder sobrevivir, necesita de la presencia de la otra. Como te dije hace un rato, el pacto que hizo la planta con la bacteria. La bacteria le da nitrógeno y la planta le da un lugar donde vivir. Aquí las dos especies viven juntas y a eso se llama simbiosis. Pero como una recibe un beneficio de la otra y viceversa, la relación se llamará simbiosis mutualista o simplemente mutualismo, ¿no? Algunos piensan que el pez payaso y la anémona de mar tienen una relación de mutualismo, pero otros ecólogos han llamado a esa relación inquilinismo, que es una relación en donde una especie utiliza a la otra como hábitat. Y en este caso sí es cierto. La anémona de mar utiliza a las anémonas como un hábitat, como un lugar de refugio, ¿no? Donde va a habitar, donde va a desarrollar su nicho ecológico, ¿no? Y en este caso, pues, como es un inquilinismo, la que se beneficia es es el pez payaso. ¿De acuerdo? Ahora, si este pez trae comida o alimento a donde están las anémonas pueden captar ese alimento que trajo el pez o pueden alimentarse de los restos de comida que trajo el pez payaso y ahí se estaría beneficiando del pez payaso. Pero el pez payaso también se estaría beneficiando de la anémona por el lugar o por el hábitat. Entonces ahí sí habría una relación de mutualismo. ¿Ya? Tú me das, yo te doy. Y aquí he puesto dos ejemplos bien conocidos de mutualismo. Uno es los líquenes y otro es las micorrizas. Los líquenes son asociaciones de algas y hongos que viven juntos. Y las micorrizas son asociaciones mutualistas de hongos con raíces de plantas. Ambos se retribuyen en un beneficio. ¿Ya? ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, continuamos. ¿Ya? Bueno, esto es una foto de un líquen que está creciendo en un sustrato rocoso. Probablemente sea una foto cercana
a una orilla de un riachuelo, de un río o de un litoral rocoso del mar, probablemente, ¿no? Y por aquí tengo otro líquen. En un tronco de pino, aquí veo cómo crece estos líquenes a lo largo de todo el tronco, ¿no? Repito, el líquen viene a ser la asociación de alga más hongo, ¿ya? Es una asociación mutualista. Luego veo otra relación que se da entre dos especies diferentes, donde cada una de ellas coincide con el mismo tipo de alimento en una época del año. El alce y la liebre americana compiten por el mismo recurso alimenticio y al competir por el mismo recurso alimenticio, una se perjudica y la otra también, porque es una relación de competencia. Negativa, negativa para las dos. ¿De acuerdo? Cuando compiten por un mismo recurso, que podría ser el alimento, podría ser un lugar de refugio, podría ser un lugar de puesta, ¿no? Cuando compiten por un recurso, se habla de esta relación. Y cada especie, en este caso, va a actuar desfavorablemente sobre la otra. ¿Ok? Luego, vamos a tener otra relación más, la cooperación. A esta relación también se le llama protocooperación. Esta relación es parecida al mutualismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el mutualismo las dos especies viven juntas y no se separan, pero acá no. Aquí las especies forman una asociación que no les es indispensable. Quiere decir que pueden vivir ambas por separado, pero antes de vivir por separado, tienen que beneficiarse una de la otra, ¿no? Por eso que esto les va a reportar a ambas alguna ventaja. Acá veo un animal mamífero de la sabana africana, ¿no? Parece un búfalo, ¿ya? Y arriba de él, en su cabecita, observo unos pajarillos que lo están limpiando, comiéndose las garrapatas o los parásitos que pueda tener este animalito. Le están haciendo el favor de poder acicalarlo o estar, digamos, liberándose de estos parásitos. ¿Quién se beneficia aquí? El animal mamífero, pero los animales que están ahí encima de él, que son las aves o pajarillos, también se están beneficiando, pero no viven juntos, se pueden separar. Si se separan, se van a volver a ver otra vez en otra oportunidad y van a hacer lo mismo. Entonces, las dos especies se benefician, pero no viven juntas. Eso se llama cooperación o protocooperación. ¿Listo? Otro ejemplo de cooperación es la nidificación colectiva de muchas especies de aves. Cuando quieren ayudarse y ponerse de acuerdo, construyen nidos en árboles, a pesar que son de diferentes especies, lo hacen con el propósito de ayudarse y poder colocar sus huevos en dichos nidos, ¿no? Ahí todas colaboran y después se separan, ¿ya? Otra relación interesante es el comensalismo. El comensalismo. Comensalismo viene de comensal, ¿no? Es una relación
en donde una especie se va a beneficiar de la otra y la otra especie no se beneficia, pero tampoco se va a perjudicar. ¿Listo? Profe, entonces aquí en el dibujo o en la foto que veo, aquí hay dos peces, un tiburón y un pececito que está debajo del tiburón. ¿Ese es un parásito? No, no puede ser un parásito, porque el parásito perjudicaría al tiburón. En este caso, este pez que está ahí, adosado, adherido a la zona ventral del tiburón, se llama rémora. La relación entre el tiburón y la rémora es una relación de comensalismo. La asociación de este tipo comprende una especie comensal que resulta beneficiada, en este caso es la rémora, y otra especie hospedante que no saca ninguna ventaja, pero que tampoco se perjudica por la otra. Es como decir, especie A, se beneficia, especie B no se beneficia, pero tampoco se perjudica. Esa es la relación que vemos ahí. La rémora asimila los restos de comida que hay en la boca del tiburón, ¿no? Y también ayuda ¿a qué? A que el tiburón la traslade, la transporte, ¿no? Aprovecha ese proceso. La otra relación que vemos ahí se llama amensalismo. En el amensalismo, una especie amensal resulta inhibida en su crecimiento o reproducción, mientras que la otra, la inhibidora, no se altera. Hace muchos años, Alexander Fleming estaba trabajando con un cultivo de bacterias en laboratorio y tenía un medio de cultivo donde las bacterias crecían, ¿ya? Pero después se olvidó de este medio de cultivo donde estaban sus bacterias, lo dejó y se contaminó con hongos. Y los hongos ingresaron al medio de cultivo y se comenzaron a reproducir. Pero al reproducirse y al alimentarse de este medio de cultivo, liberaban una sustancia química que mataba a las bacterias presentes allí. Aquí las bacterias se están perjudicando por la presencia de los hongos, por la actividad que hacen los hongos. Pero no es la intención del hongo matar a las bacterias. Los hongos llegaron ahí a través de sus esporas, se están reproduciendo y se están alimentando, se están adaptando. Pero al hacer esto, están liberando una sustancia química que daña a los otros organismos y no a ellos, ¿no? Por esa razón, aquí la bacteria se perjudica y el hongo ni se beneficia ni se perjudica. Esa es una relación de amensalismo. Y la otra que vemos acá es el parasitismo, ¿no? Es muy fácil. Aquí hay una relación entre la especie parásita que inhibe el crecimiento y reproducción de la otra, la cual vendría a ser el hospedero. ¿De acuerdo? Aquí el hospedero que alberga al parásito, ¿qué pasa con el hospedero? Se perjudica. Por ejemplo, la pulga y el perro. La pulga es una especie que sale beneficiada porque se alimenta de la sangre del perro. Pero el perro se perjudica, ¿no es cierto? Porque está parasitado por la pulga. Otro ejemplo es la tenia y el cerdo, o la tenia y el hombre, o las bacterias y los parásitos patógenos del hombre. Entonces, cuando hay parasitismo, de todas maneras, la especie llamada hospedero se va a perjudicar. Y la que se va a beneficiar a expensas de la otra es el parásito. El piojo también es un parásito, ¿no? Es bien fácil de comprender esta relación. Luego tenemos otra relación más que es la predación. La predación
es una relación interespecífica donde la especie A caza a la especie B para comérsela, porque necesita alimentarse. La especie A que caza a la especie B se denomina depredador o predator. Y la especie B que sirve de presa a la especie A se denomina, obviamente, presa. ¿Quién se perjudica? La presa. ¿Quién se beneficia? El depredador, ¿no? Eso es otra relación, ¿ya? Bien. Pero también existen relaciones intraespecíficas que no están acá, ¿no? Esta es otra cosa. También existen relaciones intraespecíficas, que son relaciones entre organismos de la misma especie. Eso se da a nivel de las poblaciones. Por ejemplo, hay una relación que se llama la relación de predominio social, donde en una población de organismos de la misma especie, ¿no? Existe un individuo que es el que domina a los demás. Por ejemplo, en una manada de leones existe el macho alfa que se aparea con varias hembras. Si otro macho quiere aparearse con las hembras de la manada, tiene que retar al macho alfa en una batalla para poder vencerlo y destronarlo y él ocupar su puesto. Esa es una relación de predominio social, pero no es una relación interespecífica, es una relación intraespecífica. ¿Ok? Y hay otra relación intraespecífica que se llama las sociedades. Es una relación en donde en una población existen varios individuos que se diferencian en su anatomía o en su morfología. Por ejemplo, en un panal de abejas existen la reina, los zánganos y las obreras. La reina es más grande que las demás abejas, y se encarga de la reproducción. Las obreras son más pequeñas y se encargan de alimentar a la reina y a las crías y de construir el panal. Y los zánganos se aparean con las hembras para generar descendencia. Entonces, cada uno tiene su función, pero se diferencian, ¿no?, en castas sociales. Por eso se llama sociedad. Y otra relación es la relación de compensación. Es cuando en una familia o en una población de organismos, unos realizan una función en beneficio de la población y otros realizan otra función en beneficio de la población. Por ejemplo, en el pingüino emperador, la hembra busca alimento y el macho se queda con el huevo para cuidarlo. Ahí, por ejemplo, hay una compensación. Esa es una compensación, ¿no? O en una manada de leonas, algunas van a cazar y otras se quedan cuidando a las crías, ¿no? Esa es otra relación, ¿ya? Y para finalizar, ¿no?, vamos a hablar de lo que es una sucesión ecológica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿En cuál en ellos? Sí. No entiendo. O sea, a las 6 tengo que estar. Ah, ya. ¿Puedo editar las claves? Yo lo edito, no hay problema. Ya, lo que pasa es que bueno, quería explicarle las preguntas. Porque ¿qué horas son? Las 6 y 2. 2, pero son 2 minutos, nada más. Ah, pero yo me quedo, pues. ¿Ah? Es que no tiene que estar todo cerrado ya. Ah, bueno. Ya, listo. Bueno, muchachos, vamos a terminar acá, ¿no? Ya hemos abarcado toda la clase, solamente faltaría esta partecita que es la sucesión ecológica, ¿no? Una sucesión ecológica es un cambio que experimenta un ecosistema a lo largo del tiempo, ¿no? Y existe pues la sucesión primaria, la sucesión secundaria, ¿no?, que son parte de los cambios que experimentan los ecosistemas. Bien, vamos a quedarnos ahí.
Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante, y gracias por tu atención. ¿Ok? Dicen si les puedo compartir esto, ¿sí? Ah, dice el tutor que ya están en el Drive las diapositivas para que tú las puedas revisar. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ok? Listo. Gracias por tu atención. Nos vemos. Perdón.